El territorio mexicano está conformado por un relieve megadiverso, desde planicies hasta eminentes montañas. Estas últimas se distribuyen a lo largo de sistemas montañosos llamados sierras, y las más importantes son la Sierra Madre del Sur, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, Sistema Volcánico Transversal, Sierra Norte de Chiapas y Sierra Madre de Chiapas. Pero el día de hoy hablaremos de las montañas más altas. Estas se localizan en la faja volcánica transversal y se trata de volcanes. Algunos de ellos superan los 5000 metros sobre el nivel del mar. Comencemos. Monte Tlaloc. Este volcán posee el nombre del dios de la lluvia ampliamente venerado en la época prehispánica. En la cima yacen los restos de un antiguo adoratorio de grandes proporciones. Se encuentra ubicado entre el estado de Puebla y el estado de México. Junto con el Telapón conforman parte de la Sierra de Río Frío. Estos son la prolongación de la parte norte de la denominada Sierra Nevada. El Tlaloc se encuentra comprendido dentro del área del Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl. En esta región montañosa se generan varios ríos y manantiales. Estos son de suma importancia ya que abastecen de agua a las poblaciones aledañas. Este volcán posee una elevación de 4140 metros sobre el nivel del mar. Naucalpatepetl. Su nombre proviene del náhuatl, que quiere decir montaña cuadrada. Es conocido en la actualidad como Cofre de Perote. Se encuentra en el estado de Veracruz. Se trata de un volcán complejo, puesto que tiene características de un estratovolcán y un volcán tipo escudo. Este fue objeto de culto actual y prehispánico. Aquí se veneraba a los tlamatine, que eran los hombres sabios y filósofos de la época de los mexicas, quienes realizaban rituales en este volcán. La elevación de este volcán es de 4220 metros sobre el nivel del mar y una de las cimas más altas del oriente de México. Por desgracia, su cumbre se encuentra profanada por instalaciones de microondas desde los años 70. Actualmente es muy visitada debido a su fácil acceso. Zapotepetl, del náhuatl, que quiere decir el Cerro de los Zapotes, mejor conocido como Nevado de Colima, es la mayor elevación del occidente de México. Se localiza como frontera entre el estado de Colima y el estado de Jalisco. Forma parte de un complejo volcánico, junto con el Tonaltépetl o Volcán de Fuego en el sur, y el Cántaro, situado al norte. Se han logrado observar entre 2 y 4 calderas, por lo que se sabe que anteriormente existieron el mismo número de volcanes tan grandes como el actual. Sin embargo, debido a la erosión, estos han desaparecido casi por completo. Actualmente es un área natural protegida. Con sus 4280 metros sobre el nivel del mar, se queda con el título de la octava montaña más alta de México. Matlalcueye o Malinche. La diosa del agua viva fue venerada desde tiempos antiguos. Se le edificaron adoratorios y pusieron su nombre a esta montaña. Su nombre significa la de las faldas azules. Esto puede hacer referencia a que en tiempos de lluvia la montaña se coloreaba de este color debido a una flor llamada comelina. El volcán está situado en los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala, con una elevación de 4420 metros sobre el nivel del mar. Se coloca como la séptima montaña más alta del país. La montaña se trata de un estratovolcán que posee unas barrancas muy prominentes, lo que indica que en un pasado sucedieron eventos eruptivos muy explosivos. Recientemente se encontraron rocas de una edad de 3100 años. Esto es muy joven hablando en tiempo geológico, lo que nos indica que es un volcán peligroso y posee potencial riesgo volcánico. Atlitzin. Su traducción del náhuatl es Venerable Señor del Agua. Los antiguos habitantes nahuas de las cercanías a la montaña le llamaban Iztactépetl Icni, que significa Hermana de la Montaña Blanca, haciendo cita a su cercanía con el Citlaltépetl, del cual hablaremos más adelante. El Atlitzin es un estratovolcán compuesto por lavas de composición andesítica y basáltica.
Se considera un volcán inactivo debido a que no se han registrado nuevos eventos en los últimos 10.000 años. Este volcán se encuentra ubicado en el estado de Puebla y posee una elevación de 4.580 metros sobre el nivel del mar. En el año 1997 se decidió construir en su cumbre el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, que es el más grande del mundo en su rango de frecuencia. Gracias a este proyecto se ha intentado restaurar los daños a la flora y fauna de las inmediaciones del lugar. Teyotl. Su nombre proviene del náhuatl y quiere decir donde nacen las rocas. Se cree que esta montaña constituye la parte más antigua del Iztaccíhuatl, debido a su cercanía con este. Este volcán se encuentra en el estado de Puebla, cerca de la frontera con el estado de México y forma parte de la Sierra Nevada. La zona donde se ubica posee majestuosas barrancas en medio de la niebla y los bosques. Debido a su antigüedad, la zona posee una erosión elevada, pudiéndose observar mucho material suelto en las proximidades del pico principal. Este posee una elevación de 4.660 metros sobre el nivel del mar. Desde su cima se puede apreciar a la perfección la parte norte del volcán Iztaccíhuatl. Lamentablemente, este sitio no se encuentra en muchos sitios oficiales de montañismo del país, debido a que se sabe muy poco de su origen, geología e historia. Tal vez tú seas el siguiente en contarnos más sobre él. Chignautecatl. El nombre más aceptado de esta montaña es Nueve Cerros en náhuatl. Es más conocido en la actualidad con el nombre de Nevado de Toluca. Es la montaña con mayor afluencia de turismo a nivel nacional e internacional. Dentro del cráter se alojan dos grandes lagos originados por el deshielo de glaciares actualmente inexistentes. Ahora se alimentan por el deshielo de la nieve acumulada en los alrededores. El lago del Sol, que se encuentra a 4.220 metros sobre el nivel del mar, es el más grande dentro del cráter. Este es considerado el lago que se encuentra a mayor altura de toda América del Norte y el número 32 a nivel mundial. Por su parte, el lago de la Luna se encuentra a 4.210 metros sobre el nivel del mar. Ambos están separados por un domo de lavas de composición dacítica llamado el Ombligo. Los dos lagos fueron venerados en la época prehispánica, pues se han encontrado ofrendas dentro de los mismos. El volcán yace en el estado de México y posee una elevación de 4.680 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, llamado el Pico del Fraile. Esta montaña es un estratovolcán poligenético, el cual posee actividad sísmica y es uno de los volcanes activos de México. Se calcula que su última erupción fue hace 3.300 años. Iztaccíhuatl. Su nombre proviene del náhuatl y se traduce como mujer blanca. Esta montaña fue venerada e idolatrada en la antigüedad. Su silueta es causa de admiración actual, debido a que se asemeja a una mujer recostada. Se encuentra en el estado de Puebla y estado de México, estando situada a solo 65 kilómetros de la capital del país. Ocupa el tercer sitio de entre las montañas más altas del país y el octavo en todo Norteamérica, con sus 5.230 metros sobre el nivel del mar. Este sitio ofrece variadas rutas de ascenso entre la nieve y el hielo. Es muy visitado por montañistas nacionales e internacionales que buscan descubrir sus increíbles parajes. Parece ser un complejo de rocas en aparente calma. No obstante, en determinadas ubicaciones este nos muestra manifestaciones de incipientes fumarolas y rocas alteradas por los gases volcánicos. Existe un registro de actividad volcánica en julio 20 del año 1868, una pequeña erupción que pudo deberse a la interacción glaciar y cambios anormales del sistema hidrotermal del volcán. El retraimiento de los glaciares ha sido un gran problema en esta montaña debido al cambio climático. En el año 1850 había alrededor de entre 6 a 7.6 kilómetros cuadrados de superficie cubierta por glaciares. En el año 2007 solamente quedaba menos del 0.2 kilómetros cuadrados de glaciar.
Actualmente, en el año 2020, aún queda un poco de hielo remanente en el Iztaccíhuatl. Sin embargo, este puede desaparecer en cualquier momento. Está condenado a la extinción y con ello un daño perjudicial e irreversible a las especies animales, vegetales y acuíferas de la zona. Popocatépetl. Este majestuoso volcán ocupa el segundo puesto de entre las montañas más altas de México y el quinto de Norteamérica, pues posee una elevación de 5.460 metros sobre el nivel del mar. Su nombre náhuatl quiere decir montaña humeante, pues desde tiempos prehispánicos se caracterizaba por ese rasgo. Este fue venerado y tratado como una deidad. Lleno de historias y leyendas, es el volcán más conocido de México. Actualmente es el segundo más activo del país y de todo Norteamérica. En los últimos 40.000 años han ocurrido 2 colapsos de caldera, lo que quiere decir que en este mismo sitio donde actualmente está el volcán existieron 2 enormes volcanes. Se encuentra ubicado entre los estados de Puebla, Morelos y México. Se trata de un estratovolcán con un cono bastante definido. En el año de 1995, el volcán contaba con un glaciar de 40 metros de espesor. No obstante, gracias al calentamiento global y el calor que producía el volcán, sus glaciares fueron retrayéndose rápidamente, a tal grado de extinguirse en el año 2000. Es un volcán que posee un riesgo elevado para la población aledaña, debido a su cercanía con grandes urbes. Su ascenso está restringido debido a su extremo peligro. Actualmente es uno de los volcanes más monitoreados del planeta. Citlaltépetl. Su nombre proviene del idioma náhuatl, cuyo significado es Cerro de la Estrella, pero es más conocido como Pico de Orizaba. Resulta ser una eminencia orográfica en México, puesto que es la montaña más alta del país y la tercera de Norteamérica. Posee una altura de 5.636 metros sobre el nivel del mar. También posee el título de ser la 7ª montaña más prominente del mundo. Es el único volcán conocido que posee lava congelada en su interior. Se ubica entre los estados de Veracruz y Puebla. El volcán es el 5º más activo del país. No obstante, su último evento eruptivo tuvo lugar en el año 1876 y actualmente se encuentra en fase de quietud. Su edad es de aproximadamente 16.500 años, lo cual es muy joven desde el punto de vista geológico. Su estructura se basa en intercalación de lava y caída de ceniza, conformando así a este majestuoso estratovolcán. En el año 1985, el volcán poseía aún 14 glaciares. Lamentablemente, en el año 2014 solamente quedaban 2 de ellos. Una vez más, el calentamiento global y el aire contaminado de las urbes ha logrado retraer rápidamente estas masas de hielo. Se asegura que desaparecerán en las próximas 2 o 3 décadas. ¿Qué montaña te ha parecido más interesante? ¿Ya conocías todas? ¿Qué otras conoces? Házmelo saber en los comentarios. Y nunca olvides que a cada paso que des se encuentra un nuevo mundo por descubrir. ¡Hasta la próxima!